tú me das. Yo he estado mirando los deportes más de lo normal estas últimas semanas, pues las eliminatorias para Rusia se han puesto muy emocionantes, sobre todo las sudamericanas para nosotros. Perú todavía tiene chance de viajar y de competir en Rusia el próximo año. Vamos a ver el próximo mes cómo nos va. Luego los Astros están en los playoffs por primera vez, según entiendo, desde el 2005. Están haciendo a diario jugadas increíbles, ¿verdad? Que emocionan a todos, bueno, por lo menos los que estamos en Houston. El gozo y la alegría que se viven en esos momentos de las grandes jugadas y de los goles son casi incomparables. Son las emociones que hacen que las personas paguen precios altos, que viajen hasta a otros países para compartir la emoción de los jugadores y de los demás espectadores. Se llenan restaurantes que ponen el partido en las pantallas grandes para compartir la emoción con otros fanáticos del equipo preferido. Y cuando la pelota de fútbol pasa por el arco o la de béisbol traspasa la cerca para un jonrón, o cuando parece que sí, pero el equipo nuestro lo detiene y detiene la pelota, la emoción es palpable. El gozo es contagioso. Todos saltan, se miran, se chocan los cinco, se abrazan y juntos celebran el gran momento. ¿Por qué no miran todos el partido a solas? Porque de igual manera podrían apreciar todas las jugadas y todo el partido, saber el marcador, saber todos los cambios de jugadores. Pero ¿por qué no miran todos simplemente a solas el partido? Cuando vamos a leer una novela o algo así, nomás la leemos así, a solas. Es porque el gozo se contagia, ¿verdad? Y se aumenta cuando es compartido. Recuerdo un gol importante en uno de los partidos del Perú. Mi esposa y yo saltamos de nuestras sillas y empezamos a celebrar. Mi alegría era más viendo la de ella y yo quise no solo celebrar, sino celebrar con ella. Estábamos abrazándonos y gritando y era tan emocionante, hasta en las redes sociales comunicándonos con los amigos, la familia. Bueno, es porque el gozo es contagioso, se contagia uno con el gozo de los demás y se aumenta el gozo. Bueno, vamos a iniciar hoy una serie que se llama Gozo Contagioso y Paz Incomparable. Gozo contagioso y paz incomparable. Estas dos cualidades son claves para la vida cristiana y la misión que Dios nos ha dado en este mundo y en este lugar donde nos ha puesto. Dios quiere llenar nuestras vidas de gozo, de un gozo que es contagioso, un gozo que puede hacer hasta que personas que no le conocen a Dios quieran conocerlo para poder experimentar el gozo que Él da. Y puede llenar nuestras vidas de tal manera que encontremos todo lo que necesitamos en Dios mismo. Y que pase lo que pase en nuestras vidas, estemos bien, porque conocemos a aquel que es nuestro mayor gozo y quien nos llena de su gozo en todo momento. La Biblia nos habla de un gozo que no depende de goles ni de jonrones. No es que haya algo malo en estos, pero la verdad es que no siempre los hay, ¿verdad? A veces nuestro equipo pierde, a veces las cosas no nos van tan bien en la vida. Y en esos momentos nos conviene tener el gozo duradero, que no depende de esas cosas. Hay un gozo contagioso que puede sostenerse y hasta sostenernos hasta en los momentos más difíciles y más tristes de la vida. Este gozo que Dios da no se trata de una sonrisa ni de la felicidad momentánea que sentimos
en esos momentos especiales, aunque eso también es un regalo de Dios, esa emoción y felicidad momentánea. Pero este es un gozo que es más profundo. Es algo a nivel espiritual y no es para nada pasajero. Es un regocijo interno en el Señor y del Señor, en quien Él es y en todo lo que Él hace a favor nuestro en su gracia. Lo que vemos en la Biblia, la palabra de Dios, es que Dios mismo es la fuente del gozo verdadero. Él mismo es la fuente del gozo duradero. Y se encuentra este gozo en la presencia de Dios. En el Salmo 16, en el último versículo leemos lo siguiente. Salmo 16, versículo 11. El salmista dice, en tu presencia hay, ¿qué? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando Dios creó la humanidad, nosotros vivimos en perfecta comunión con Él. Así que esta plenitud de gozo que hay en la presencia de Dios era nuestra. Pero algo pasó que nos robó ese gozo. ¿Qué fue? Bueno, según leemos, fue el pecado. Nosotros, la humanidad, decidimos desconfiar de Dios e ir por nuestro propio camino. Empezamos a buscar suplir nuestro propio gozo a nuestra manera, como a nosotros nos parecía mejor. Y este pecado hizo separación espiritual entre nosotros y Dios. Rompió la relación y la comunión perfecta que teníamos la humanidad y los seres humanos con Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 8, leemos así. Y oyeron, este es Adán y Eva, acaban de haber tomado esa decisión. Dios les había dicho lo que era bueno para ellos, pero ellos dijeron, nosotros pensamos que sabemos mejor lo que nos va a traer gozo, lo que va a ser bueno para nosotros. Ellos extendieron la mano y tomaron de lo que Dios les había dicho, no tomar, no comer, para el bien de ellos. Pero después de haber tomado y comido, dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Dios caminaba con ellos en el huerto. Y en la presencia de Dios, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos se habían separado de la presencia de Dios. Y aunque estaban, en cuanto a distancia, estaban cerca, la verdad es que estaban completamente lejos, separados de la presencia de Dios. Y cuando Dios venía acercándose, ellos huyeron. Desde ahí la humanidad estamos en busca del gozo que perdimos en Edén. O por lo menos un gozo que lo pueda reemplazar. Buscamos contentamiento y plenitud donde no se encuentran. En cosas que nos sacian. En cosas que nos dejan más vacíos que antes. Había una mujer en los tiempos de Jesús que, según lo que leemos de ella en la historia que comparte Juan,
que era uno de los primeros y más íntimos seguidores de Jesús, dice que ella buscaba el gozo que le podía llenar en parejas. Se había casado 5 veces y ahora convivía con uno que no era su esposo. Jesús sabía que a pesar de todo lo que ella buscaba e intentaba, ella seguía vacía adentro. Por eso seguía buscando, pues. Porque lo que buscamos, ya sea en parejas o en el dinero o en las posesiones o en las comodidades o en la familia o en los vicios o en lo que sea, cosas buenas o cosas malas, solo se encuentra en Dios. Lo que estamos buscando solo se encuentra en Dios. Por eso Jesús le dijo a la mujer en Juan 4, versículos 13 y 14, le dice ahí, respondió Jesús y le dijo, estaban en un pozo para sacar agua y Jesús le había pedido agua a la mujer. Entonces están iniciando un diálogo ahí. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le dice a la mujer que él le puede dar agua, él lo describe como agua, esa presencia de Dios, ese conocer a Dios, esa relación íntima que perdimos en Edén con Dios. Esa agua va a ser una agua que sacia, una agua donde ya no va a tener que seguir buscando. No es que no va a poder disfrutar de las cosas de la vida, de los goles y de los jonrones y todo eso. No, se van a volver más dulces todavía, porque no estamos basando nuestra existencia en esas cosas, sino que estamos fundados en Dios nuestro Creador y podemos disfrutar libremente y agradecidos de las cosas que Él nos da, sin ir más allá y hacernos daño buscando en las cosas lo que no nos pueden proveer. Le dice a la mujer, yo te puedo dar el agua, que si la tomas, jamás volverás a tener sed. Cuando miramos el Antiguo Testamento, la venida de Jesús se describía en profecías de antemano como una misión de traer gozo a las personas. Leamos un pasaje del profeta Isaías, Isaías 61. Este es el pasaje, no sé si se acuerda la historia, pero una vez Jesús estaba en la sinagoga de su propia ciudad, su propio pueblo, mejor dicho, y él se levantó, tomó el rollo y empezó a leer. Y les dijo, hoy se ha cumplido en sus oídos esta escritura. Este es el pasaje que él leyó, dando a entender que él es la persona descrita aquí, que esta es su misión. Vamos a escuchar cómo se describe Isaías muchos siglos antes de que viniera Jesús, cuál sería la misión del Salvador que venía al mundo. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, o sea de Jerusalén, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
La misión de Jesús era traer buenas nuevas, era traer buenas nuevas de gran gozo, como anunciaron los ángeles en la Navidad cuando nació el Señor Jesús. La misión de Jesús tiene que ver con el gozo y de traer gozo a la vida de las personas, darles un espíritu de alegría en lugar de tristeza. Las buenas nuevas que predicó Jesús y que seguimos predicando, todos nosotros sus seguidores, son los que traen el gozo a la vida de las personas cuando se reciben estas buenas noticias. Estas buenas nuevas tienen que ver con Jesús y con cómo Él iba a traer gozo a las personas. Isaías también escribió de eso, de la manera en que Jesús iba a traer gozo a los abatidos. Y de eso leemos en el capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, versículos 4 a 6. Y aquí Isaías regresa al Edén y recuerda el problema. ¿Cuál fue el ladrón que nos robó el gozo? El pecado. Bueno, nuestra culpa. Nosotros nos robamos a nosotros mismos el gozo que teníamos en Dios. Pero Él va a hablar de cómo Jesús resuelve el problema original para poder traer gozo a los abatidos. Isaías 53, 4 a 6. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, hablando de Jesús. Él fue traspasado, ¿verdad? Crucificado, traspasado por clavos. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Lo que Isaías dice aquí es que Jesús iba a sufrir las consecuencias de nuestras rebeliones. Dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones. La verdad es que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él fue allí para sufrir el castigo, como dice Isaías, el precio de nuestra paz y de nuestro gozo, para que Dios nos pudiera restablecer la relación con Él, para que Dios pudiera darnos el gozo que habíamos perdido en Edén. Había un precio que se tenía que pagar, porque Dios es santo y justo, y nosotros hemos pecado contra Él, y eso requiere un castigo eterno. Quiere decir que tendríamos nosotros que estar separados de Dios por toda la eternidad y sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Pero Dios, que es amor, amó tanto al mundo que Él envió a su Hijo, su único Hijo, para que naciera como un ser humano, para que creciera y para que sufriera ese castigo, que es la muerte. Jesús, siendo Dios eterno en la carne, pudo acabar con esa sentencia. Él fue como el Cordero perfecto, inocente, que pudo acabar con la sentencia, con el precio del pecado. Él sufrió en su cuerpo nuestros pecados. Él llevó en su cuerpo sobre la cruz nuestros pecados. Y no se quedó ahí muerto, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Esas son las buenas noticias que Jesús vino a cumplir y a predicar, y nos ha enviado a predicar.
cuando una persona cree estas buenas nuevas sobre Jesús, que todos nuestros dolores y nuestras tristezas y todos nuestros problemas y nuestros pecados, Él los ha llevado en la cruz. Él ha pagado el precio y ahora Él puede restablecer nuestra relación con Dios cuando creemos en Él. Cuando una persona cree estas buenas nuevas, que Jesús llevó nuestros dolores y pagó el precio por nuestro pecado, esa persona viene a ser nuevamente conectada con Dios, íntimamente. Esa presencia de Dios se restablece. Jesús restablece la conexión con Dios, quien es la fuente del gozo duradero, y envía el Espíritu Santo al corazón de la persona. ¿Y sabe qué es lo que produce el Espíritu Santo en el corazón de una persona? Gozo. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo habla de esto. Él habla de lo que el Espíritu produce y usa una palabra que es la palabra fruto, ¿verdad? Un árbol produce su fruto, la tierra produce su fruto cuando hay una siembra, una cosecha, y hay algo que el Espíritu produce, es el producto o fruto del Espíritu en la vida de una persona. Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Esto es lo que el Espíritu produce en la vida de una persona. Entonces, Dios, al venir a la vida de una persona, produce ese gozo que habíamos perdido en el Edén. Entonces, la pregunta que le tengo que hacer es: ¿usted está conectado de esta manera al Dios que es fuente de gozo duradero? ¿Usted tiene esa relación con Dios que perdimos en Edén? Esto solo viene a través de la persona de Jesucristo. Él es el único que vino al mundo en esta misión de poder traer gozo a los abatidos, a los quebrantados de corazón, sobre todo quebrantados por el pecado y arrepentidos por su pecado. A través de Jesús uno puede tener esa relación con Dios restablecida. Entonces la pregunta es: ¿usted ha creído estas buenas nuevas acerca de Jesús? ¿Usted ha recibido a Jesús en su vida como su Salvador y como su Señor? Si no lo ha hecho, hoy, dicen las Escrituras, hoy es el día de la salvación. Usted puede confiar en lo que Jesús ha hecho por usted. Usted puede abrir su corazón y decir: Señor, yo confío en ti, yo te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo que lo que se dice en la Biblia acerca de ti es cierto, que tú pagaste por mi pecado y que resucitaste al tercer día para poder traerme el gozo que yo estoy buscando en mi vida. Si usted ya tiene esa relación con Dios a través de Jesucristo, entonces la pregunta es: ¿está disfrutando del gozo pleno que Dios da? Si Dios es fuente del gozo duradero, si Dios es fuente del gozo verdadero y contagioso, ¿por qué a veces no nos sentimos llenos del gozo del Señor? Si Él, eso es quien es. En su presencia hay plenitud de gozo, ¿verdad? Y cuando su espíritu viene a la vida de uno,
produce el gozo del Señor en la vida de uno. ¿Por qué a veces nos sentimos un poco tal vez apagados? Tal vez no estamos deleitándonos, no tenemos esas delicias que describe el salmista, no tenemos ese gozo que describe el salmista. Nosotros nos comparamos con Edén cuando las cosas estaban perfectas y la humanidad viviendo en armonía con unos con otros, con la creación y con Dios, disfrutando del gozo pleno que hay en la presencia de Dios, y decimos, bueno, mi vida no se siente así. Yo no estoy experimentando ese gozo. ¿Por qué? ¿Por qué es que no experimentamos ese gozo? Si eso es lo que Jesús vino para darnos. Bueno, venga la próxima semana y vamos a platicar. Porque la verdad es que hay ladrones del gozo. Hay cosas que nos roban el gozo. ¿Sí? Debemos tener el gozo del Señor. Más bien, el gozo del Señor debe llenar nuestras vidas. Jesús habló de una agua que si la tomamos, que es el agua de la salvación, de conocer al Señor, esa agua debe llenarnos y hacernos sentir completamente saciados. Pero a veces seguimos buscando. A veces no nos sentimos llenos de gozo. Pero Dios quiere cambiar eso. En estas semanas que vienen, Dios quiere mostrarnos cómo podemos vivir en plenitud de gozo. Gozo verdadero, no que vamos a decir que estamos contentos, aunque no estamos contentos, porque somos cristianos, tenemos que decir que estamos contentos. Y ser cristiano es que siempre tengo que sonreír y hablar de manera positiva y decir, no. Estamos hablando de un gozo profundo, bíblico, verdadero, que dura, permanece en medio de tribulación, de dolor, de pérdida, de todo. Podemos estar con lágrimas en el rostro, pero con plenitud de gozo. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo uno vive en este gozo? Bueno, de eso vamos a estar platicando. El gozo contagioso y la paz incomparable. Estoy muy emocionado porque yo necesito el gozo. Dice Nehemías dijo al pueblo, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y necesitamos el gozo del Señor en nuestra vida. Si no lo tenemos, nos puede ocasionar y nos ocasiona un montón de problemas, porque seguimos buscando donde no vamos a encontrar. Y eso ocasiona bastantes problemas en nuestra vida. En Isaías 35, para concluir, describe Isaías el día futuro. Isaías 35:10. Isaías 35:10. Y él describe el producto final de esa obra de Jesús sobre la cruz, cuando Jesús vino para llevar nuestros dolores, para poder darnos a cambio su gozo, su alegría, su perdón y su paz. Y un día todos los que reciben al Señor como su Señor y Salvador van a vivir nuevamente en la presencia de Dios con plenitud de gozo. Y dice Isaías, hablando proféticamente desde siglos antes de que viniera Jesús, que volverán los redimidos de Jehová, volverán y vendrán a Sión, o sea, Jerusalén, la ciudad de Dios. Vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas como una corona. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Qué glorioso futuro
para los que esperan en el Señor, para los que creen en las buenas nuevas que vino a cumplir y a predicar Jesucristo. Le animo, busque en Dios el gozo. Si usted no es creyente en Jesús de la forma que la Biblia describe, hoy día conviértase en un creyente en Jesús, para que esa agua viva que sacia para siempre pueda llenar su alma. Y si usted ya conoce al Señor Jesús, si ya es creyente, busque en Dios su gozo, porque Él es la única fuente de agua viva y de gozo verdadero. Vamos a tomar un momento para hablar con Dios y pedir que Él nos ayude a buscar en Él nuestro gozo. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y viniste en medio de todo el quebranto que hay en este mundo a traer gozo y alegría a los abatidos y quebrantados de corazón. Señor, y esos somos nosotros, quebrantados. Señor, queremos arrepentirnos de nuestro pecado contra ti. Señor, hemos tratado de vivir a nuestra manera, no a tu manera. Y Señor, hemos tenido que lidiar con un montón de consecuencias como resultado. En este día, Señor, queremos arrepentirnos de buscar gozo donde no se encuentra. Ayúdanos a creer en tu palabra, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Que tú eres la única fuente de agua viva, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar en ti lo que solo se puede encontrar en ti y a dejar de buscar en otras cosas y en otros lugares lo que no se puede encontrar fuera de ti. Señor, pedimos que nos llenes de tu gozo y que nos enseñes a caminar en plenitud de gozo. Señor, si hay alguien que no te conoce todavía en este día, pedimos que hagas la obra en su corazón, que pueda en el silencio de estos momentos, ahorita mismo, expresar con su corazón, creyendo en Jesús: Señor, yo sé que moriste por mis pecados, por mis rebeliones. Yo creo que resucitaste de los muertos. Y Señor, en este momento te pido que entres en mi vida, que me perdones, que tomes el control, que me limpies, que me hagas una nueva criatura. Señor, te pido que guíes mi vida desde ahora en adelante. Ayúdame a vivir para ti, porque solo yo sé que no lo podré hacer. Y gracias porque no depende de cuán bien pueda vivir para ti, depende de la obra que tú hiciste en la cruz, pagando el precio de mi paz. Señor, pedimos que nos ayudes a todos a buscar nuestro gozo en ti. Y ayúdanos en estas semanas a estar presentes, a estar atentos y a aplicar lo que vamos a escuchar de parte tuya. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.